Abogados de divorcio, ¿cuál fue el caso más absurdo que manejaron? No soy abogado de divorcios, pero mi papá es abogado y está divorciado, así que, ¿qué demonios? Mi papá fue un verdadero descaro cuando se divorció de mi mamá. Hizo que le entregaran los papeles de divorcio a mi mamá mientras mi hermana estaba en el hospital con neuroblastoma. Ella había recibido radioterapia y quimioterapia y estaba en aislamiento porque no tenía sistema inmunológico. El notificador tuvo que ir al hospital infantil, a la sala de oncología, y romper el sello de aislamiento de mi hermana para entregarle los papeles a mi mamá. Las enfermeras tuvieron que acompañarlo para sacarlo. Además, era la víspera de Navidad. Esa noche también le robaron el coche a mi mamá, justo después de que ella se mudara de su casa y lo llenara con todas nuestras cosas y los regalos navideños. Edith, dado que parece haber tanto interés, y la mayoría piensa que estoy dispuesta a pasar por alto sus transgresiones por un trabajo, pensé que podría explicar un poco más. Mi papá es un despreciable idiota con el que es difícil estar casado y divorciarse. Como su hija, fui testigo y sé demasiado sobre cómo trata a sus esposas, pero este es solo un aspecto de su carácter. Siempre ha cuidado de mi hermana y de mí, incluso si sus puntos de vista eran erróneos y su forma de expresarse era horrible. Esto sucedió hace casi 20 años y llevo conmigo el peso de su divorcio, pero siento que lo más saludable para mí es perdonar y vivir en el presente lo mejor que pueda. Vivo en casa por el momento para poder ser una mejor hermana para mis medios hermanos y pasar tiempo de calidad con mi papá. En cuanto al trabajo, soy una maldita millennial sin dinero. Aceptaré lo que pueda conseguir. No soy abogado de divorcios, pero mis padres recientemente vivieron una separación. Papá ha sido, y sigue siendo un hombre con problemas con el alcohol. Ha abusado verbal y físicamente de sus 3 hijas, de su esposa y de las mascotas durante más de 10 años. Logramos que asistiera a rehabilitación. Se graduó, sufrió recaídas en varias ocasiones, volvió a la terapia y lamentablemente, las recaídas fueron una constante. Esto sucedió unas 4 veces. Cada vez se tornaba más difícil. Finalmente, después de que mi mamá descubriera que arrojó una silla a mi hermana menor, de 13 años, ella decidió que ya era suficiente. Él afirmó querer un divorcio amigable. Sin embargo, terminó perjudicando a mi mamá, ya que no quería involucrarse, financieramente al menos, conmigo y con mi hermana del medio. Ella tuvo que hacerse cargo de la manutención de mi hermana menor, y además, comenzó a pelear con mi mamá en todos los aspectos. Quería derechos de visita, y después, no quería aceptar la instalación de un monitor de alcoholemia en su vehículo, que era por la seguridad de mis hermanas, porque la orden no me lo dice. ¿Qué tipo tan complicado? Edición. Olvidé agregar que durante el matrimonio, mi mamá generaba la mayor parte de los ingresos, papá contribuía, pero no se acercaba ni remotamente a lo que ella ganaba. Ella obtenía ingresos de 6 cifras, él alrededor de 5. Ella deseaba una división de 60/40, considerando que asumía la mayor parte de la carga financiera, puesto que podía costear la casa, 3 autos y todas las obligaciones de 3 hijos. A pesar de todo eso, él pedía un 50/50. Además, llegó totalmente ebrio a la mediación. He trabajado en exactamente 2 divorcios. Ambos fueron terribles. El primero fue una situación abusiva horrible, lamentablemente demasiado común, y no es buen material para historias. El segundo, sin embargo, era una situación de pareja sin hijos en sus 40s. Ingenieros de clase media alta, nadie iba a pasar hambre al final de esto. Por supuesto, presumimos que sería una negociación rápida y sin dolor. Nadie nos dijo que el esposo era un ebrio rabioso sin habilidades sociales. Nadie nos dijo que la esposa estaba muy unida al perro. Dividimos la casa, todas las posesiones, las cuentas bancarias, todo en menos de una semana, excepto por la posesión del perro. Ella estaba convencida de que él lo haría desaparecer. Él seguía diciendo que era el mejor amigo del hombre, no de la mujer. Este caso fue programado para juicio por quién se quedaría con el perro. Quiero decir, eso es extraordinario. Que un divorcio llegue a juicio ya es raro. Que llegue a juicio sin hijos es aún más raro. Que llegue a juicio donde ambas personas son financieramente estables y acomodadas, es, como, improbable a niveles cósmicos. Que llegue a juicio solo por la posesión de un perro, es, hasta donde puedo entender hablando con otros abogados, inaudito. Así que, en la conferencia previa al juicio, el juez está furioso de que esto esté ocurriendo. Ordena un último intento de mediación, que debe comenzar después del almuerzo. El esposo se escapa de su abogado, para tener un almuerzo ebrio.
y regresa absolutamente en estado alterado. Comienza a gritar sobre cómo va a regresar a casa y hacer daño al perro para negárselo a ella. Intenta saltar sobre la mesa. Agrede a un oficial de seguridad. Sale corriendo de una sala en sesión, con el juez presidiendo en su estrado. Nunca supe cómo terminó todo, ya que mi pasantía terminó antes de que el caso concluyera. Pero siempre lo recordaré como el momento en que decidí que no quería ejercer en derecho familiar. Afortunadamente para mí, mi jefe actual no toma esos casos en absoluto. Esta es una historia verdadera y ocurrió en Nueva Jersey. Un hombre que está en proceso de divorcio empieza a sospechar y sentirse increíblemente celoso de que su esposa separada esté teniendo una aventura. Él la sigue en secreto hasta un bar y espera afuera en su auto. Ella sale muchas horas después, ya en la oscuridad, y sigue a otro auto hasta una casa. El esposo la sigue, manteniéndose a distancia, y estaciona a unas cuadras. Sale del auto, ve la casa donde está estacionado el auto de su esposa, y se dirige al patio trasero. Se mueve sigilosamente, mirando por las ventanas, y finalmente abre una puerta de vidrio corrediza y entra a la casa. Su esposa y el hombre con quien está, escuchan sus movimientos, cierran con llave la puerta del dormitorio, y llaman al 911. Él comienza a golpear la puerta del dormitorio y gritarle a su esposa, y en ese momento, los policías irrumpen por la puerta principal. Los policías llevan a todos al piso de abajo para aclarar la situación. Fue entonces cuando el hombre se dio cuenta, por primera vez, de que su esposa estaba en una situación íntima con su propio abogado de divorcio. El abogado se metió en muchos problemas. Definitivamente, una de las decisiones más entretenidas del Consejo de Ética de todos los tiempos. Mi hermana está atravesando un divorcio en este momento. La repentina exigencia de su esposo, que es un miserable, en realidad, creemos que es tan tacaño que está haciendo esto para evitar confirmar los préstamos estudiantiles de sus 3 hijos. Ella ha tenido el corazón destrozado, y me duele tanto que esté sufriendo tanto. Probablemente aún lo ama. Viven en un estado de divorcio sin culpa. Y aquí hay algunas de las cosas que él está haciendo. Quería que ella compartiera un abogado. Está ocultando dinero de cada uno de sus cheques para que el acuerdo sea desigual. Nunca se mudó de su casa, demasiado tacaño para mudarse. Así que ella tiene que vivir allí y verlo todo el tiempo. Y no puede permitirse mudarse a menos que se vaya a vivir con nuestros padres, lo cual tiene que hacer que él firme su salida del hogar. Y su exigencia es que ella le pague a él la pensión alimenticia, alrededor de $500 a la semana para la hipoteca y sus alegaciones sobre el mantenimiento de la casa, y accidentalmente le envió un mensaje de gracias por los buenos momentos anoche, que estaba destinado a una chica desconocida, a mi hermana durante la cena, cuando ella estaba sacando a sus hijos a comer hamburguesas. Arruinó la vida de mi hermana, y la de sus 3 hijos por dinero. Lo odio con todo mi ser. Mi padre, un día antes de una resolución de conflictos familiar, la penúltima audiencia en la corte, entra corriendo al cuarto de mi abuela, ella vive con nosotros, intenta hacerle daño, y yo intervengo dándole un puñetazo en la cara. Luego agarra un objeto cortante y ahuyenta a todos de la casa con él. Más tarde esa noche, finge una autoeliminación y lo internan en un hospital psiquiátrico para evitar el juicio. Esto fue en octubre. La próxima fecha de la corte es el próximo viernes. Deséame suerte. Una vez tuve una clienta absolutamente excéntrica involucrada en una disolución de una unión. De hecho, no estaban casados, pero habían estado juntos 20 años. Tenía una cantidad increíble de historias sobre la parte contraria. Un involucrado en actividades ilegales le había quitado la vida a un hombre y todo tipo de otras acusaciones descabelladas. No tengo idea de qué era realidad y qué se había inventado. Tenían millones entre ellos y estaban peleando por cada último artefacto nativo americano, objeto del hogar, etc. En un momento, me ofreció pepitas de oro como un regalo, porque le agradaba mucho, lo cual tuve que rechazar éticamente, ya que era un obsequio significativo de una cliente actual. Eventualmente me retiré del caso cuando cambié de trabajo. Creo que actualmente está bajo apelación, así que no puedo dar más detalles, pero hubo cosas bastante locas involucradas en este caso, incluidas acusaciones de que la parte contraria estaba involucrada con su abogada, lo cual, sorprendentemente, tenía alguna base en la realidad cuando se investigó, pero me retiré del caso justo alrededor de ese momento. Trabajo con una mujer que es una cristiana devota. Conoció a un tipo de Nigeria en línea y se enamoró. Él trabajaba como misionero cristiano en Singapur. Ella voló a Singapur,
se casaron y ella lo ayudó a obtener la ciudadanía estadounidense, etc. Eventualmente, ella quedó embarazada y tuvieron una hija juntos. Tan pronto como nació la niña, el padre comenzó a reunir documentos y dinero para llevarla a África, para que le hicieran un procedimiento tradicional. Finalmente, admitió que se casó con ella únicamente para obtener la ciudadanía estadounidense. Ella se divorció de él y pudo limitar sus visitas supervisadas a 1 hora a la semana, debido a su insistencia en llevarla a África para realizar el procedimiento. Él sigue convencido hasta el día de hoy de que su hija de 4 años debería someterse a lo que él considera una tradición importante. No soy abogado, pero mi mamá mintió en su declaración y dijo que mi papá nos había hecho daño, a pesar de que definitivamente no lo hizo. Eso fue suficiente para que ella obtuviera la custodia completa, pero lo más importante, los valiosos cheques de manutención. Se mudó el día de mi 18º cumpleaños, ya que no recibiría más apoyo económico, momento en el que decidí mudarme a vivir con mi papá. Yo era asistente en un bufete de abogados, especializado en derecho familiar, y vi a mucha gente loca. Una que se destaca es la mujer que pagó extra para que su esposo fuera notificado con los papeles de divorcio durante la cena de Thanksgiving en la casa de sus padres, justo frente a sus 3 hijos, sus padres, y sus hermanos y sus familias. Ella también estaba sentada en la mesa, y él no tenía idea de que ella estaba solicitando el divorcio. Mi propio divorcio fue bastante complicado. Mi expareja me fue infiel durante años y finalmente había tenido suficiente. Fui y lo eché. Luego presenté la demanda, pero él se negó a cooperar de ninguna manera. Quería un divorcio rápido, pero él se negó, aunque estaba viviendo con su novia. Fui y pagué por mí misma, y él se negó a darme una dirección, así que no tenía dónde enviar los documentos. Dado que continuaba actuando como si todavía viviera conmigo, estaba ahí todos los días, todo el día. Tuve que mudarme. Al principio, trató de impedírmelo, diciendo que no podía llevarme nada. Podía irme, pero solo con la ropa que llevaba puesta. Luego dijo que estaba bien, que tomara lo que quisiera, pero amenazó con llamar a la policía si alguien venía a la propiedad. Pues no te detengo para que lleves la nevera, solo tienes que cargar la media milla hasta la carretera principal tú mismo. Esto fue seguido por él posando con ciertas fotos abusivas, y diciéndome que si continuaba mudándome, él haría que me arrestaran. Y también vino a la casa y se llevó todo lo que sabía que quería. No estaba en casa en ese momento. Finalmente, me rendí y dije, ¿sabes qué? Haz lo que quieras hacerme, aún así me iré. Solo tomé mi ropa y las cosas de los niños. Dejé todo lo demás atrás. Nunca he sido más feliz. Trabajé en un bufete de abogados, especializado en inmigración. Resumiendo, una señora engaña a su esposo político y queda embarazada de un hombre que está postulando para ocupar su lugar, en el partido opositor. Prácticamente tuvo que abandonar el país lo más rápido posible, pero todos se enteraron, así que se escapa a Canadá solicitando asilo por razones políticas. Canadá finalmente rechaza su solicitud. Incluso después de que es abordada en público por miembros de la familia de su esposo, quienes se enteraron de su ubicación aquí. No es precisamente una historia de divorcio, pero imagino que el divorcio habría sido complicado después de su eventual deportación. Ni siquiera estoy seguro de que ella siga viva, para ser honesto. Es un país relativamente brutal y remoto para vivir. Nota: debería aclarar que no soy abogado. Obviamente, tuve un caso en el que la esposa separada llamaba repetidamente al empleador de mi cliente, acusándolo de robo y otros delitos de cuello blanco, tratando de conseguir que despidieran a mi cliente. La situación era que los niños estaban con ella, y también estaba exigiendo la pensión alimenticia, la cual se basa en sus ingresos, para el trabajo del cual ella intentaba que lo despidieran. Afortunadamente, el empleador se dio cuenta de sus mentiras, y mi cliente no fue despedido. Lamento ser el no soy abogado, pero, sin embargo, creo que esto aún se alinea con el tipo de historia que estás buscando. Básicamente, una pareja rica tuvo una muy mala separación. El esposo decidió que odiaba tanto a su exesposa que escondió todo su dinero y, según lo último que supe, todavía está en prisión por desacato al tribunal por negarse a revelar la ubicación. Así que sí, ya han pasado unos años, debe ser un tipo especial de odio para arriesgar una sentencia indefinida, ya que puedes estar en la cárcel básicamente tanto tiempo como te mantengan en desacato, lo cual él seguía haciendo en cada aparición ante el tribunal, solo para negarle dinero a tu ex. Trabajé en derecho de divorcios durante un poco más de un año. Y luego, me fui de allí. Algunos aspectos destacados de lo que he visto. Un tipo engaña a su esposa con la mejor amiga de ella.
La esposa roba $6 millones de su cuenta bancaria y desaparece. Un tipo recibe una herencia de varios millones de dólares. Y durante el divorcio, gasta todo en strippers. Literalmente todo. Una pareja tiene más de $5 millones en activos. Pasan más de 3 años divorciándose. La pareja ha liquidado su jubilación y vendido su casa. Y aún no están divorciados. Los abogados tienen millones de dólares. Esta es en gran parte la razón por la que he decidido dejar este asunto. Estoy tomando una clase de sexo humano en la universidad, y el profesor también es consejero. Nos contó sobre una mujer que llegó para recibir consejería, quejándose de que su esposo nunca tenía relaciones íntimas con ella. Ella afirma amarlo y que es un gran tipo. Él le dice que tiene que traerlo para que se puedan asesorar juntos. Entonces, el esposo, quien es médico, entra, se sienta y dice: «Está bien. Tengo 30 minutos antes de tener que regresar al hospital. Empecemos». Mi profesor le pregunta cuán a menudo se autoexplora. El hombre responde que aproximadamente una vez al día. La esposa, quien estaba disgustada de que le hicieran esa pregunta, se ve aún más disgustada cuando escucha la respuesta de su esposo. Ella exige una explicación, a lo cual el hombre dice que está demasiado ocupado para tener relaciones íntimas, y que para tener esas relaciones con ella, tiene que, como lo expresó mi profesor, invitarla a salir. Llega a casa a las 8 y está exhausto, así que tiende a saltarse el encuentro, optando por la autoexploración en la mañana, en la ducha, mientras su esposa duerme. El médico comienza a hacer un progreso considerable con el tiempo, y la pareja está pasando más tiempo junta. Sin embargo, mi profesor nota que la esposa no parece estar mucho más feliz. Así que lo confronta en una sesión individual, mientras el esposo está en el trabajo. Ella es un poco reticente, pero hace que mi profesor jure mantener la confidencialidad. La verdad es que ella piensa que su esposo es aburrido, y que ha estado en una relación extramarital durante 2 años. No pensó que él aceptaría ir a consejería, pero se sorprendió cuando lo hizo y logró progresar. Ella quería usarlo como una excusa para el divorcio y salir luciendo como una buena persona. Así que este pobre doctor está casado con una mujer superficial que se queda en casa y no aporta dinero. Adivina quién está pagando la consejería, mientras ella tiene relaciones con otros y trata de hacerlo ver mal para poder separarse de él. Él dijo que tendrían que detener la consejería si iba a mantener las cosas en confidencialidad. Mi padre demandó a mi madre por, entre otras cosas, una receta de cazuela de fideos con atún. Ella dejó una lata de crema de champiñones en la oficina de sus abogados. La receta estaba en la parte de atrás. Nadie en nuestra familia la comía, excepto durante la Cuaresma. También quería que sacaran a mi hermana de 16 años de su seguro de vida, diciendo que tenía que hacer de su nueva esposa la única beneficiaria. Y preguntó si podía llevar los papeles del divorcio a la oficina del secretario del tribunal para ahorrar tiempo en presentarlos. Ya tenía reservaciones para la luna de miel en un crucero, después de su nueva boda en unos días. ¿Qué clase de persona? ¿Es de extrañar que le dijera que se jodiera hace años? No soy abogado, pero me divorcié. Me casé en Israel, la traje de vuelta a América del Norte, tuvimos 2 hijos. Ellos son mi aliento. De todos modos, mi esposa no pudo adaptarse. Y nuestro matrimonio se fue al traste. Nos divorciamos. Y durante el proceso ella exigió regresar a Israel con mis niñas. Luché contra eso, con uñas y dientes. Le di lo que quisiera para mantenerlas aquí en Canadá, aunque legalmente no puede llevarlas. Dupliqué la pensión alimenticia. Dupliqué la manutención de los hijos. Le pago la casa y los viajes al extranjero cada año para las niñas. No es fácil. Pero lo hago. Ahora estoy casado de nuevo, con una hija más, pero nunca cambiaría nada. Mi ex y yo somos buenos amigos, y permanecemos así por el bien de nuestras hijas y debido a esto, y a mi total involucramiento en sus vidas. Son grandes niños, y espero que no hayan quedado permanentemente marcados por el divorcio. Así que al diablo con la silla de masajes y las compras, el arte. Si tus hijos están dañados por el divorcio, nada de esa otra basura importa, solo mi opinión. No soy abogado, pero esto sucedió entre mis padres. Papá le estaba siendo infiel a mamá con una chica loca y desagradable. Papá se niega a firmar los papeles del divorcio y a reconciliarse con mamá. Ella no estaba dispuesta a aceptarlo, porque esto sucedía todo el tiempo. Finalmente,
Están cerca de llegar a un acuerdo, y están a punto de firmar los documentos finales para las condiciones del divorcio. La chica loca no ha dejado solo a mi papá durante todo este tiempo. Él le pone una orden de restricción a la chica loca, y ella pierde el control. La chica loca llama al trabajo de mi mamá, y dice que tiene toda esta evidencia de que papá iba a dejar a mamá por ella. Le envía casi 100 correos electrónicos de papá y la chica loca, diciendo todas estas cosas locas y desagradables. Mamá no lee muchos, y simplemente se los reenvía a su abogado. El abogado renegocia de inmediato nuevas condiciones con la nueva evidencia. Mamá obtiene pensión alimenticia hasta que vuelva a casarse. Mamá también es médica, jajaja. El abogado aparentemente dijo, bueno, ¿qué pasa si ella se casa con una persona discapacitada? ¿No debería seguir recibiendo pensión alimenticia? Papá dice, si ella se casa con una persona discapacitada, quemaré todo lo que poseo hasta los cimientos. Jaja, sinceramente fue mucho mejor después de que se divorciaron. Un tipo con el que trabajé por un tiempo me contó sobre su amigo cuya expareja le estaba haciendo la vida un auténtico infierno. La situación se volvió tan grave que él contrató a alguien para que le hiciera lo peor. Conoció al tipo y le dio el dinero. El contratado le preguntó si estaba seguro de que quería hacer esto, y él respondió, claro que sí, mándala a que se aleje. Entonces el contratado le preguntó, ¿qué les vas a decir a tus hijos cuando te pregunten qué pasó con su madre? En ese momento, el hombre cambió de opinión y decidió no llevar a cabo el plan. Cuando mis padres se divorciaron, mi mamá le dijo a mi papá que solo me quería a mí y no a mi hermano y hermana. Papá se rió y le dijo que debería intentar eso en la corte y ver cómo tomaba el juez que solo quisiera a un hijo mientras abandonaba a los otros. Mi papá recibió la custodia total. Ella también robó todo el dinero de su cuenta compartida y nos dejó por como 2 años, mientras mi papá tenía que mendigar y pedir dinero para alimentarnos y pagar las cuentas después de que ella drenara la cuenta. Ella ni siquiera se presentó a la audiencia, y el juez incluso le preguntó a mi papá si quería pensión alimenticia, a lo cual él se negó, asumiendo que cobrarle a ella sería más complicado de lo que valía. Mi mamá es una persona terrible. Han pasado 16 años, y no ha cambiado ni un poco. Yo era un empleado en un bufete de abogados en el condado de Marin. El esposo cultivaba ciertas plantas en la casa, el pueblo era comprensivo, e incluso le permitió renovar su panel eléctrico para acomodar su cultivo. Para hacer la historia corta, en el divorcio, ella exigió la mitad de las ganancias del cultivo. Hoy no parece ser un gran problema, pero hace 12 años me sorprendió ver eso, en un documento judicial. Estuve en una mediación, donde la pareja tardó 1 hora y media en dividir sus bienes personales, cuentas de jubilación, propiedades reales y la custodia de su hijo de 6 meses. El resto del día, aproximadamente 4 horas, se pasó discutiendo sobre cómo dividir el tiempo con el perro. Para el niño simplemente pusieron, según lo acordado por las partes. Pero el perro tenía un estricto calendario que organizaba los días festivos y horarios específicos de recogida y entrega. Me dio vergüenza ser parte de esa increíble exhibición